Algo está yendo terriblemente mal en Crimea. Putin había prometido estabilidad y prosperidad a Crimea, pero en 2025 los crimeos están robando gasolina entre ellos. Para más de 2 millones de ciudadanos de Crimea, más de la mitad de las estaciones de servicio están completamente sin gasolina. Ahora los residentes esperan durante horas, a veces incluso días, frente a las gasolineras con latas oxidadas. A pesar de esto, a menudo tienen que regresar a casa sin combustible, llenos de ira e impotencia. Imágenes que circulan en las redes sociales de ciudades turísticas como Yalta muestran a personas saliendo a las calles por la noche para robar gasolina de los coches de otros. Esta es una escena peor que el colapso de la Unión Soviética. Un país que afirma ser una superpotencia e incluso un gigante del petróleo ahora enfrenta el colapso del orden social por una necesidad básica, la gasolina, y la gente se ve obligada a robar por la noche para sobrevivir. Esta es la manifestación más cruda de la miseria que trae la guerra. Ahora, cada crimeo con un coche debe dedicar una parte significativa de su día a una búsqueda desesperada de combustible. Pero en las pocas estaciones donde se puede encontrar gasolina, los precios han subido a 80 rublos. Este es un precio exorbitante para la gran mayoría de las personas que viven con el salario mínimo. Sin otra opción, el Kremlin ha desempolvado un sistema de tarjetas de racionamiento de la era soviética. Ha implementado un modelo de distribución limitado a 20 litros por persona. Sin embargo, estas soluciones temporales están profundizando la crisis en lugar de calmarla y alimentando la ira pública. Los conductores han creado grupos especiales en plataformas como Telegram y WhatsApp para comunicarse entre ellos. En estos grupos, susurros como «Un camión cisterna ha llegado a tal estación» o «Están dando 20 litros con tarjetas de racionamiento aquí» se difunden instantáneamente. Cientos de vehículos se apresuran a estos lugares en pánico. Sin embargo, la mayoría de las veces, esta prisa termina con bombas vacías y carteles de cartón que dicen «No hay gasolina». Algunos conductores desesperados arriesgan viajar cientos de kilómetros a regiones vecinas con la esperanza de encontrar combustible más barato y quizás disponible. Sin embargo, esto a menudo no sirve para nada más que consumir lo último del combustible en el tanque. El colapso del transporte público también está entre los efectos. Con los vehículos privados fuera de servicio, toda la carga ha recaído en el sistema de transporte público, pero este sistema también está sufriendo su parte de la crisis. Los minibuses de la ciudad están llenos hasta el tope, incapaces de llevar más pasajeros. Los taxis o bien exigen precios exorbitantes o no pueden operar por falta de combustible. La gente espera durante horas en las paradas para llegar al trabajo, hospitales o escuelas. La vida moderna en la ciudad ha dado paso a una pesadilla logística del siglo XIX. También podemos decir que la economía se ha paralizado. Esta crisis está afectando no solo a los individuos, sino a toda la economía. Según un activista local que habló con Medusa, con el inicio de la temporada de cosecha, el sector agrícola corre el riesgo de detenerse por completo. Tractores, cosechadoras, camionetas que llevan trabajadores a los campos, todos dependen del diésel. Sin combustible no hay cosecha. Esto también es un presagio de una crisis alimentaria en el futuro cercano. Las empresas privadas están sufriendo pérdidas serias porque no pueden distribuir sus productos ni llevar a sus empleados al trabajo. Solo las instituciones estatales y los vehículos militares pueden operar con los cupones de combustible especial asignados a ellos, lo que aumenta aún más la ira pública. Para entender la magnitud de la crisis, el primer lugar para mirar son los datos publicados por el respetado periódico de negocios de Rusia, Kommersant. Según este informe, que monitorea 17.000 estaciones de servicio, exactamente el 50% de las estaciones en Crimea y Sebastopol han dejado de vender gasolina por completo. Esto no es una estimación, sino un hallazgo. 1 de cada 2 estaciones en la península ha cerrado sus puertas o sellado sus bombas. Esto ya no es solo una escasez de combustible, es el colapso del orden social. Este colapso no se debe a los sueños arrogantes del Kremlin sobre el Mar Negro o a sus distorsionadas elecciones presupuestarias. Se debe al fracaso total de la arteria de combustible de la península. Esto se debe a que todas las necesidades de combustible de Crimea se traen desde la Rusia continental a través del puente de Kerch o por rutas marítimas arriesgadas. Este combustible se almacena en enormes terminales de almacenamiento de petróleo y combustible en varios puntos de la península. Estos terminales son el sustento tanto de la vida civil en Crimea como de la fuerza ocupante de más de 60.000 soldados. Durante el último año, Ucrania ha estado llevando a cabo una operación implacable para cortar estas arterias una por una. Esta campaña tenía 2 objetivos principales. El primero fue el enorme depósito de combustible marino en Sebastopol, el corazón de la flota del Mar Negro. El segundo fue la terminal de petróleo en Feodosia, a través de la cual entraba una gran parte de las necesidades de combustible civil de la península. Estos 2 centros eran esencialmente los pulmones de Crimea.
Sin embargo, Ucrania atacó repetidamente estos pulmones, dejándolos incapaces de respirar. Mirar lo que está sucediendo en Crimea hoy es más que suficiente para ver el impacto de estos ataques, y esto es solo el comienzo. La crisis no se limita a Crimea, se está extendiendo como un cáncer por toda la región del sur de Rusia. Se informa que más de 220 estaciones, o el 14.2% del total, han suspendido las ventas en el Distrito Federal del sur de Rusia, que incluye Crimea. Según el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania, la situación es peor en Crimea. El canal de oposición en Telegram, Crimean Wind, va aún más lejos, informando que la gasolina se ha agotado por completo en Sebastopol, la ciudad más grande de la península. Según este canal, cuando se difundió la noticia de que 2 camiones cisterna de combustible habían llegado a una estación, se formaron colas de kilómetros de largo de inmediato, y todo el combustible que llegó se agotó en pocas horas. Esto no es una escasez, es una desertificación. Sin embargo, la administración de ocupación en Crimea está tratando de presentar una imagen diferente. Sergei Aksionov, jefe de la administración ocupante, describió inicialmente la situación como dificultades logísticas y advirtió al público que no creara una demanda artificial. Sin embargo, a medida que la crisis se profundizaba rápidamente, se vio obligado a admitir que el problema en realidad se debía a una caída en la producción en las refinerías rusas. A pesar de esto, no mencionó los ataques ucranianos a las refinerías con una sola palabra. Las promesas de Aksionov al público de que AI-95 llegará en 2 días, AI-92 en 2 semanas, no se cumplieron. Este fracaso socavó gravemente la ya debilitada confianza del público en el gobierno. El sistema de racionamiento al estilo soviético implementado el 29 de septiembre de 2025 destruyó por completo la ya debilitada confianza del público en el gobierno y hizo más visible la magnitud de la crisis. Este sistema llevó a la aparición de un mercado negro masivo. Las personas que no usaban su asignación de 20 litros de gasolina o que necesitaban menos comenzaron a vender sus cupones en el mercado negro por 5 o incluso 10 veces el precio oficial. La gasolina ya no era una fuente de energía, sino la moneda más valiosa. Esta situación abrió una nueva puerta al enriquecimiento para funcionarios locales corruptos, propietarios de gasolineras y grupos del crimen organizado. Los ciudadanos comunes se vieron obligados a elegir entre pagar estos precios exorbitantes o quedarse sin combustible. Las largas colas en las estaciones de servicio en Crimea y el caos experimentado por el público son simplemente el reflejo civil de un colapso mucho más grande y mortal. Esta crisis revela cuán frágil es realmente el sueño logístico de Crimea, comercializado por Putin como su inexpugnable fortaleza del sur, y cómo Ucrania ha convertido ese sueño en una pesadilla. Las guerras se ganan no solo con balas, sino también con combustible, y en este momento, la fuerza de ocupación rusa de más de 60.000 soldados en Crimea se está asfixiando literalmente por la falta de combustible. Para entender la anatomía de este desastre militar, uno debe observar la realidad geográfica y logística de Crimea. Todo el suministro de combustible de la península depende de una única línea vital desde la Rusia continental. El puente de Kerch, que está constantemente bajo amenaza de Ucrania o envíos marítimos arriesgados. El combustible que llega a Crimea se almacenaba en enormes terminales de almacenamiento de petróleo y combustible ubicadas en centros como Sebastopol y Feodosia, dispersos en diferentes puntos de la península. Estos terminales eran las líneas vitales que sostenían no solo la vida civil, sino también tanques, barcos, aviones de guerra y decenas de miles de soldados. La campaña del comandante en jefe ucraniano Oleksandr Syrskyi, denominada Deep Strike, es precisamente una operación quirúrgica destinada a cortar estas líneas vitales. El ataque a 85 objetivos de alto valor en los últimos 2 meses, incluidos 33 instalaciones militares y 52 instalaciones industriales militares en territorio ruso, es prueba de lo sistemática que es esta estrategia. Al golpear repetidamente estos enormes depósitos de combustible, que son los pulmones de Crimea, Ucrania ha bloqueado las vías aéreas de la península. Incluso si el combustible llegara a través del puente de Kerch, ya no hay centros seguros de gran capacidad para almacenarlo y distribuirlo. Las repercusiones de esta situación en la línea del frente significan una devastación total para el ejército ruso. Como señaló el comandante en jefe ucraniano Syrskyi, esta crisis de combustible es un arma más efectiva que las balas. Un tanque T-90 en la línea del frente es un montón de metal de $1 millón sin el diésel para moverlo. Detiene el camión que transporta el cañón que dispara las balas al frente, el vehículo blindado que protege ese camión y el generador del centro de mando que gestiona toda la operación. Los aviones de guerra y helicópteros no pueden despegar de sus bases sin un flujo constante de combustible. Ucrania simplemente está neutralizando el costoso equipo militar ruso al privarlo del combustible barato que lo alimenta. Esta es la completa paralización de la capacidad operativa avanzada del ejército ruso.
Además, esta situación no se limita a la península de Crimea. Se está extendiendo rápidamente por toda la Federación Rusa, desde Smolensk hasta Primory, desde Saratov hasta San Petersburgo e incluso Moscú. Ha estallado una crisis de combustible en más de 20 oblasts rusos. Mientras los conductores en toda Rusia luchan con largas filas y precios en aumento, el Kremlin ha encontrado una solución prohibiendo las exportaciones de gasolina hasta 2026. Incluso el intento de Rusia de realizar envíos de combustible de emergencia desde Bielorrusia terminó en desastre cuando un tren se incendió y fue destruido en Smolensk. Ahora tampoco llega ayuda externa. En toda Rusia, el 2.6% de todas las estaciones de servicio se han quedado completamente sin combustible. A primera vista, 2.6% puede parecer un porcentaje bajo. Sin embargo, el punto clave a destacar es que esta cifra está creciendo rápidamente cada día y que Rusia tiene la geografía más grande del mundo. En otras palabras, una tasa de 2.6% podría significar más que las necesidades totales de gasolina de muchos países europeos. El Kremlin hizo un movimiento desesperado para extinguir el incendio en el mercado interno. Se prohibieron las exportaciones de gasolina y diésel. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak anunció que la prohibición de exportación de gasolina se extendería hasta el final del año y que también se impondrían restricciones parciales a las exportaciones de diésel. Esta decisión es un resultado concreto del dilema de armas o pan de Putin y le está haciendo perder en ambos frentes. Rusia es uno de los mayores exportadores de diésel del mundo. Las exportaciones de combustible eran una de las fuentes más importantes de divisas que financiaban la máquina de guerra. Se espera que esta prohibición retire aproximadamente 2,4 millones de toneladas de combustible de los mercados globales en el cuarto trimestre. Esto significa un agujero de miles de millones de dólares en el presupuesto del Kremlin. Para agosto de 2025, los ingresos por exportación de combustibles fósiles de Rusia ya habían disminuido por tercer mes consecutivo. Con esta prohibición, una fuerte caída en los ingresos es inevitable. La medida de Rusia ha creado una onda de choque en los mercados energéticos globales. Los precios del petróleo Brent registraron su mayor ganancia semanal desde junio. Países muy dependientes del diésel ruso, como Turquía, se verán obligados a buscar proveedores alternativos, lo que podría causar que los precios aumenten hasta un 10%. Rusia también está destruyendo su reputación como proveedor de energía confiable. Más allá de los efectos militares y económicos, Vladimir Putin también está siendo sacudido por un golpe simbólico. Para Putin, Crimea no era solo un pedazo de tierra anexada, era el símbolo más fuerte del poder ruso, el prestigio y la narrativa de la reunificación con la madre patria. El Kremlin había prometido convertir la península en una fortaleza inexpugnable, el puesto avanzado sureño inquebrantable del mundo ruso. Hoy, esa fortaleza se está desmoronando desde dentro. El Kremlin ni siquiera puede cumplir su función estatal más básica, proporcionar combustible a sus ciudadanos. El pueblo de Crimea, liberado con grandes promesas en 2014, ahora no puede conducir sus coches, ir a trabajar o arar sus campos debido a la incompetencia de la administración rusa. Esta situación rompe el contrato social tácito que Putin hizo con el pueblo ruso. Dame lealtad política y te proporcionaré estabilidad y prosperidad. No queda ni estabilidad ni prosperidad en Crimea. Solo hay pánico y caos. Esta es una prueba de lo exitosa que ha sido la estrategia de Ucrania de estrangular logísticamente a Crimea y cortarla completamente de Rusia. Combinado con la crisis de combustible y las constantes amenazas al puente de Kerch, la península se está convirtiendo lentamente en una isla inhabitable. El proyecto de prestigio de Putin está atascado en un atolladero, y toda Rusia está observando este fracaso. Durante años, el Kremlin ha construido un enorme muro de propaganda para mantener la guerra alejada de la vida diaria del pueblo ruso. La guerra se presentaba en las pantallas de televisión como una operación militar especial que tenía lugar en las lejanas tierras de Ucrania. Sin embargo, las gasolineras vacías son la mayor grieta en este muro de propaganda. Los ciudadanos rusos comunes ahora están pagando el precio de la guerra, no solo con sus impuestos, sino también con dificultades concretas en su vida diaria. Un conductor en Moscú o San Petersburgo, un agricultor en Crimea, un camionero en Siberia, todos enfrentan el mismo problema. Esta situación inevitablemente plantea la pregunta: si el Estado no puede poner gasolina en los coches de sus propios ciudadanos, ¿para qué es esta guerra? Esta es la pregunta más peligrosa para el Kremlin, porque esta pregunta afecta directamente la moral de los soldados en el frente. Un soldado que escucha que su familia no puede encontrar combustible en casa y no puede satisfacer sus necesidades básicas, inevitablemente perderá su motivación para luchar. Ucrania está bombardeando no solo las refinerías rusas, sino también el apoyo tácito del pueblo ruso a la guerra.
La guerra ahora se está perdiendo no solo en las líneas del frente, sino también en las calles de Moscú y San Petersburgo, en las filas de las gasolineras. Los dominós han comenzado a caer. La mayor promesa del Kremlin, la estabilidad, se ha evaporado en esas bombas de gasolina vacías. La fortaleza de Crimea de Putin se ha derrumbado por falta de combustible, y bajo los escombros de esa fortaleza no solo yace un proyecto de anexión, sino el futuro de toda la maquinaria de guerra rusa. El motor se ha detenido. El combustible se ha acabado, el juego ha terminado. Si lo que se describe en este video te hace pensar que no solo se está agotando el combustible, sino también la esperanza, no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte. Tus opiniones son importantes para nosotros. Nos vemos en los próximos videos. Cuídate.